Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de RIAM y específicamente acerca del tema de la presencia de Dios. Pero antes de iniciar nuestra enseñanza de esta noche, vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de la salvación tan grande que tú has operado en nuestras vidas, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que tengamos vida eterna. Señor, te damos gracias por esa manifestación tan infinita de tu amor para con cada uno de nosotros, inmerecedores de ella, Señor, pero que por tu gracia, por medio de la fe, la hemos recibido, Padre. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros y hasta aquí nos has sostenido, nos has adoptado como hijos tuyos y nos has guardado como el Padre perfecto que tú eres, Señor. Gracias, Padre, porque además no nos has dejado solos, tu presencia ha estado con nosotros y no solamente tu presencia, Señor, sino tu poder a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo rompa toda mentira, argumento y razonamiento que todavía quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Después de nos tocó correr un poco porque había un problema técnico, pero bendito sea el Señor, lo logramos resolver con la ayuda de otros hermanos y aquí estamos listos para la segunda parte de la enseñanza acerca de la presencia de Dios. Recordando que el miércoles de la semana pasada vimos la primera parte que se refería a que la presencia de Dios en general está en todas partes, en todo lugar y frente a toda persona, tal como nos lo enseña el Salmo 139:7, Eclesiastés 8:13, Jeremías 16:17, Hebreos 4:13. Pero para los hijos de Dios hay una manifestación especial de esa presencia, que es solo para los hijos de Dios, no es para todo el mundo. La presencia de Dios está en todos lados, pero nosotros, sus hijos, tenemos el privilegio de poder percibir esa presencia de Dios de una manera muy especial. Primero que nada, porque el Señor mora en nosotros y con nosotros a través del Espíritu Santo, como nos lo enseña Juan capítulo 14, versículo 17, y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, que nos enseña que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Algunos de los beneficios que nosotros los hijos de Dios experimentamos en la presencia del Señor es, en primer lugar, gozo y delicia. Eso nos lo enseña el Salmo 16:11, el Salmo 21:6 y Hechos 2:28. De hecho, en Hechos 2:28 también nos habla en Hechos 3:19 nos habla que de la presencia del Señor vienen para nosotros tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio significan restauración, renovación, avivamiento. Aparte de ello, también vimos que en la presencia del Señor encontramos defensa, protección, seguridad. Lo vimos en el Salmo 17:2. Aparte también en el Salmo 31:20. Luego, en la presencia del Señor hay bendición, lo que implica activación para que nos vaya bien en la vida. Y esto nos lo enseña el Salmo 21, versículo número 6.
También en Daniel capítulo 10, versículo 12, vimos que en la presencia del Señor encontramos respuestas y desata también una ministración angélica. La presencia de Dios desata una ministración angélica junto con la ministración del Espíritu Santo. Eso lo vimos en Daniel 10:12, como mencioné hace un momento. Luego también mencionamos la semana pasada que en la presencia del Señor encontramos dirección. Nos lo enseña el Salmo 16, versículo número 11 y Hechos 2:28. Y finalmente vimos también que en la presencia del Señor encontramos discernimiento espiritual y protección contra falsos ministros. Esto lo vimos en Hechos 10:33 y en Daniel 10:12. En la presencia del Señor encontramos ese discernimiento que nos protege de falsos ministerios y de falsas enseñanzas. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, con el subtema de anhelar la presencia de Dios. Miren, los creyentes tenemos el privilegio de poder percibir y entrar en esa presencia de Dios, pero no es algo que sucede ni de cajón, ni que no implique de nosotros una decisión y una actitud. La presencia de Dios está ahí, Él ya hizo su parte. Ahora, para percibir la presencia de Dios, para vivir la presencia de Dios, aquí ya va a depender de nuestra actitud. La presencia de Dios está ahí para nosotros, pero va a depender de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra búsqueda, de nuestro interés en realmente vivir en esa presencia del Señor. Y vemos algunas características de ese anhelo de la presencia del Señor en personajes de la Biblia. Hubo personajes de la Biblia que vivieron en la presencia del Señor. Entre ellos, pero vivieron en esa presencia del Señor porque la anhelaban, porque la buscaban. Usted y yo necesitamos anhelar y buscar esa presencia del Señor. Y no porque en aquellos tiempos hubiera sido menos peligroso, pero para nosotros hoy estos son tiempos muy peligrosos, donde necesitamos todo lo que viene de la presencia del Señor: discernimiento espiritual, gozo, refrigerio, dirección, ministración angélica, respuestas, bendición, protección, seguridad, defensa, porque estos son días malos. Y necesitamos vivir en la presencia de Dios para estar protegidos de esos días malos, como nos enseña Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso solo lo vamos a lograr en la presencia del Señor. Por lo tanto, necesitamos anhelar esa presencia. Y si anhelamos esa presencia, vamos a vivirla como le sucedió, por ejemplo, a Moisés. Moisés en Éxodo 33, 14 al 15 nos enseña algo bien especial. Él dice en ese momento, le dice al Señor: si no vas tú con nosotros, no nos saques de aquí. Y el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso, refrigerio, lo que hablábamos hace un rato. Y Moisés responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, vemos que para Moisés la presencia del Señor en su vida, la presencia del Señor con él era sumamente importante, era una prioridad, porque él claramente dice: si tú no vas a ir con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. O sea que la presencia era una prioridad para Moisés, en la vida de Moisés. La pregunta es: ¿buscar la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios es para nosotros una prioridad? Pero sigamos adelante, veamos el ejemplo de Elías. Elías en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 1, acerca de Elías nos enseña: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel,
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 15, me encontramos lo mismo. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, vemos a Elías, el poderosísimo Elías, a quien Dios usó poderosamente para destruir a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, que había llevado Jezabel a Israel y que habían desviado a Israel del culto al Señor. Tenía una característica, y la característica de Elías es que él vivía en la presencia del Señor. Él se mantenía en la presencia del Señor, porque no dice en cuya presencia estuve, ni dice en cuya presencia estaré, dice en cuya presencia estoy. Y esto también, si nos damos cuenta, la presencia de Dios estaba en un lugar público, porque en ese momento Elías estaba en un lugar público. Sin embargo, la presencia de Dios, él estaba en la presencia del Señor aún en ese lugar público, lo que nos dice a nosotros que podemos buscar y vivir en la presencia del Señor en cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos. No requiere solamente de estar o en el templo o de estar en un lugar encerrado. En cualquier lugar la presencia del Señor la podemos tener, percibir, vivir en ella, porque el Señor está en todos lados, absolutamente en todos lados. Y Eliseo, el discípulo de Elías, también aprendió la lección bien de Elías. Elías hizo 7 milagros, Dios hizo a través de Elías 7 milagros. A través de Eliseo dobla 14 milagros. Pero la característica de ambos es que ambos vivían en la presencia del Señor. Y Eliseo, la palabra de Dios nos lo enseña acerca de Eliseo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 14, dice la palabra: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Es decir, otra vez aquí encontramos que también Eliseo estaba en un lugar público donde había más personas, pero sin embargo ahí estaba él en la presencia del Señor. La presencia del Señor iba con Eliseo a donde quiera que él se moviera y en cualquier actividad que él estuviera. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 16, encontramos también algo acerca de Eliseo, y dijo: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y esto sucede cuando Eliseo estaba enfrente de Naamán, de todos los siervos de Naamán, y también estaba allí Giesi ahí, y que Naamán le quería retribuir con regalos el milagro que Naamán había recibido de parte de Dios de ser sanado de la lepra. Ahí vemos que otra vez que la presencia del Señor estaba con Eliseo, o Eliseo estaba en la presencia del Señor, que es lo mismo, pero era en un lugar público y ante mucha gente, lo que nos enseña que no necesitamos estar apartados para experimentar la presencia de Dios, para vivir en la presencia de Dios. De hecho, lo sintamos o no lo sintamos, lo percibamos o no lo percibamos, estamos en la presencia de Dios en todo momento, porque Dios está en todos lados. Pero ¿de qué nos sirve, estar en la presencia del Señor si no la estamos experimentando, si no estamos conscientes de ello? De lo que se trata es de vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo instante, en todo momento, para que el Señor nos dé dirección, gozo, refrigerio, nos dé respuestas, haya una ministración a nuestra alma y a nuestro espíritu de parte de sus ángeles,
y que tengamos protección, seguridad, etcétera. Eso va a depender de que seamos todo el tiempo conscientes de la presencia del Señor. A eso es a lo que se refiere la palabra de Dios, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, cuando dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en todo. Eso es vivir en la presencia del Señor, es estar consciente de la presencia del Señor con cada uno de nosotros, y eso significa estar conectados con el corazón, con la mente del Señor, no solo conectado con sus manos, sino con su corazón, con su mente. La presencia del Señor se trata de conectarnos con el corazón del Señor en primer lugar y con su mente, en el corazón, para experimentar la plenitud de su amor, de su gracia, de su misericordia para con nosotros, y en nuestra mente para experimentar su dirección, seguridad, protección, refrigerio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ser conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, y anhelar esa presencia, porque ahí está la clave. La clave está en anhelarla, porque yo puedo tener, por ejemplo, un lapicero, pero si no estoy consciente del lapicero, el lapicero va a estar ahí, pero de nada me va a servir, porque no soy consciente de él. A la hora que necesite escribir, voy a buscar, me voy a poner a loquear por ahí, a buscar un lapicero, cuando aquí lo tengo, pero no soy consciente de la presencia del lapicero en mí. Bueno, igual es con el Señor. El Señor está ahí. El problema no es que no esté. El problema es que nosotros no estamos conscientes de que Él está ahí. Estamos tan ocupados en nuestras cosas, en cosas secundarias, en cosas triviales, en cosas temporales, en cosas mundanas, que no nos recordamos de la presencia del Señor con nosotros todo el tiempo, y no aprovechamos de esa presencia del Señor para estar nosotros en su presencia y recibir esas direcciones, esas ministraciones de su corazón y de su mente a nuestro corazón y a nuestra mente, que tanto necesitamos. David nos reafirma, o más bien David nos confirma esa necesidad de que nosotros anhelemos la presencia del Señor. Recuérdense que David escribió en uno de los salmos que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, David, un varón conforme al corazón de Dios, que tuvo muchísimo quebranto, muchísimas batallas, muchísimas cosas, circunstancias negativas, se mantuvo firme, se mantuvo perseverante, se mantuvo enfocado en el Señor, porque él también no solo anhelaba la presencia del Señor, sino que buscaba esa presencia constantemente. Porque una cosa es anhelarla es desearla, pero otra cosa es buscarla, es llevar a la práctica ese anhelo. Porque yo puedo tener la intención pero la intención no se realiza hasta que no acciono en esa intención. Entonces no solo es de anhelarla, sino es de buscarla. Y David es un buen ejemplo de eso. Él la anhelaba, se desconectaba a veces, pero como anhelaba la presencia, se volvía a conectar. Y entonces en esas veces que se desconectaba venía a su vida aflicción, tristeza, angustia, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente se recordaba de buscar la presencia del Señor, la buscaba y entraba en esos tiempos de refrigerio, de paz, de dirección. Por eso muchos de los versículos que nos hablan de la presencia de Dios los encontramos en el libro de los Salmos. Porque David era experto en anhelar, en buscar y en encontrar la presencia de Dios y los beneficios de la presencia de Dios para su vida. También en David, en el Salmo 15:1 y en el Salmo 91:1 nos habla de esa presencia de Dios, aunque no la menciona directamente, de eso se trata. El Salmo 15:1 comienza con: ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu santo monte? Lo que está diciendo acá es, el habitar significa lo terrenal, lo temporal, y el tabernáculo significa la vida terrenal. Pero el morar ya es permanente, y el santo monte es la presencia del Señor, es el cielo. Entonces aquí está hablando de la vida terrenal y de la vida eterna. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo, en tu santo monte? Ahí nos da las claves de cómo morar en el Señor. Lo mismo el Salmo 91 nos habla del morar, de habitar en el tabernáculo, de habitar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí nos da las claves de la bendición de vivir, de morar en la presencia del Señor, en el Salmo 91. En el Salmo 15 nos habla de las condiciones. En el Salmo 91 nos habla de las bendiciones de la presencia del Señor en nuestras vidas. Antes de abordar el tema de cómo entrar en la presencia del Señor, cómo experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a hablar acerca del poder de la presencia de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 37, dice la palabra: y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Es la presencia de Dios, seamos conscientes o no de ella, la que nos sacó del poder del enemigo y nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el Señor nos trajo al reino de la luz para que no solo experimentáramos su presencia en la salvación, sino que experimentáramos su presencia todos los días de nuestra vida. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 6, dice la palabra: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Vemos que entonces en la presencia del Señor hay poder no solo de salvación, sino poder de sanidad y de restauración. En Nahum capítulo 1, versículo número 5, la palabra de Dios nos enseña que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Aquí vemos el poder de la presencia de Dios aún sobre la geografía de la tierra, sobre los montes, sobre los collados. Y esto también nos habla de que cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios y la presencia de Dios va con nosotros, la presencia de Dios va a derrotar a todos nuestros enemigos. En Isaías 64, versículo 1 y 2, la palabra también nos enseña: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Aquí también nos habla del tremendo poder de la presencia del Señor cuando se activa, y cuando esa presencia del Señor se activa para juicio. Y esto es lo que va a suceder en los tiempos de la tribulación y de la gran tribulación que están cercanos. Dice: si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Miren, en la presencia de Dios, o la presencia de Dios puede provocar dos efectos: misericordia o juicio. Misericordia lo vimos en Deuteronomio 4:37 y Primera de Reyes 13:6, que era salvación y sanidad. En Nahum 1:5 es defensa.
Pero acá en Isaías 64, versículos 1 al 2, está hablando de la presencia del Señor en juicio. Ahorita experimentamos la presencia del Señor en misericordia, porque estamos en el tiempo de la misericordia de Dios, pero pronto vendrá el tiempo de la ira de Dios. Y lo mismo nos enseña 2 de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 13, dice: por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y esos carbones ardientes, la palabra nos habla que van a caer sobre la tierra en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, y cayeron sobre Sodoma y Gomorra en el tiempo de la destrucción y del juicio de Sodoma y Gomorra. Una cosa que necesitamos tener claro y presente siempre es que la presencia de Dios es Dios mismo. Le llamamos la presencia de Dios, pero es Dios mismo, Dios en persona, haciéndose claramente presente en nuestras vidas, no estando nada más, ¿cómo lo pudiera decir? Dios está alrededor nuestro todo el tiempo, pero nosotros no somos conscientes de que Dios está alrededor nuestro todo el tiempo. La presencia de Dios lo que nos indica es que estamos siendo conscientes de su presencia con nosotros, en nosotros, sobre nosotros y a favor de nosotros. Y esa presencia es omnipotencia, implica que está presente su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su presciencia, su amor, su misericordia, su gracia, su favor, su bondad, su benignidad, su paciencia, su magnanimidad, su santidad, su justicia, su verdad, su ira, su disciplina, su majestuosidad. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo momento, vamos a poder ver las manifestaciones de todo lo que Dios es en los hechos de nuestra vida que nos están sucediendo a cada momento. De hecho, el que usted y yo estemos en este momento congregados escuchando esta enseñanza es una manifestación de su gracia, de su misericordia y de su amor para con nosotros, de su presencia con nosotros, manifestándose en amor, en gracia, en misericordia, permitiéndonos escudriñar las Escrituras, aprender más de Él y anhelarlo más a Él para que nuestras vidas caminen en victoria. Esto es todo lo que sucede en nuestras vidas es una manifestación de quien Dios es y de lo que Dios hace para nosotros, si lo percibamos o no. Son manifestaciones de su presencia en nuestras vidas, pero qué mejor si nosotros somos conscientes de ello. Vamos a aprovechar al máximo esa presencia. El Señor quiere que la aprovechemos al máximo. No solo que la tengamos ahí como un dato informativo en nuestra mente, sino que eso sea activo en nuestro corazón todo el tiempo, para que todo el tiempo realmente podamos vivir en victoria, en plenitud, en bienestar, en abundancia, en prosperidad, en esa plenitud de vida que significa tenerlo a Él con nosotros. Y eso nos va a dar dirección, respuestas, y nos va a bendecir y nos va a conducir por caminos rectos. Si somos si somos conscientes permanentemente de la presencia de Dios, mire, van a suceder dos cosas. Le puedo garantizar, pero necesitamos tener presente la presencia de Dios en nosotros todo el tiempo. La primera cosa es que esa presencia de Dios nos va a apartar del pecado. Yo no puedo estar en la presencia de aquel que es perfectamente santo y vivir en pecado. No puedo. Son dos cosas totalmente opuestas. O sea, la presencia del Señor me va a santificar. Por una parte. Y por la otra parte, en la presencia del Señor voy a experimentar todos los beneficios de Él, su amor, su gracia, su misericordia, en cosas que las he experimentado toda la vida, pero ni siquiera me he dado cuenta que son un resultado del amor del Padre para conmigo.
Entonces la presencia de Dios nos hace conscientes de esas dos cosas, además de que nos bendice, nos dirige hacia tener vidas de bendición, vidas de prosperidad, de bienestar, de plenitud, como mencioné hace un ratito. Pero necesitamos estar conscientes de la presencia de Dios, y ese es un problema que yo veo en la mayoría de nosotros los creyentes en este tiempo. No estamos conscientes de esa presencia. Lo sabemos aquí, pero no lo vivimos aquí en nuestro corazón. Si activamos esa semilla de fe, si esa semilla de palabra se activa en nosotros, nuestras vidas van a ser transformadas significativamente. Nuestras vidas van a dar un salto de calidad, un salto de eternidad, un salto de bendición. Pero necesitamos estar conscientes de la presencia del Señor en todas las cosas, en todos los momentos de nuestra vida. Y cuando no lo percibamos o cuando nos desconectemos, necesitamos conectarnos de nuevo a ello. La presencia de Dios es Él operando a favor de nosotros, aún en los detalles. Miren, los creyentes sabemos que Dios opera en nosotros o a favor de nosotros cuando vemos milagros, cuando vemos cosas extraordinarias. Pero se nos olvida que el Señor opera a favor de nosotros aún en los detalles más ínfimos, más mínimos, para que no necesitemos milagros. Porque antes de necesitar un milagro vivimos en tiempos de aflicción, pero el Señor hace cosas, el Señor está haciendo en nuestras vidas cosas que aparentemente son ínfimas, pero que nos van a evitar esa angustia y la necesidad de un milagro. Realmente, como yo entiendo los milagros en la palabra de Dios, es que nuestra vida es un milagro completo. No deberíamos necesitar de milagros. Yo veo que el Señor hace milagros, pero no los hace a favor de sus hijos. Lo hace a favor de aquellos que no creen, para que crean. En la Biblia veo haciendo al Señor milagros para los que no creen, pero no veo a los discípulos pidiéndole milagros. ¿Por qué? Porque el milagro de la vida de ellos era un milagro porque la vivían en la presencia del Señor. Y si nosotros viviéramos plenamente conscientes de la presencia del Señor en nuestras vidas y siguiendo su presencia, nosotros no necesitaríamos milagros. El milagro sería nuestra vida entera. Así que necesitamos, creo yo, en este tiempo, la iglesia, los hijos de Dios, necesitamos dar un salto de calidad en nuestra vida cristiana hacia la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Las respuestas de Dios nos cambian, las circunstancias, pero la presencia de Dios nos cambia la vida. Esa es la diferencia. Los milagros del Señor cambian nuestras circunstancias, pero la presencia del Señor cambia nuestras vidas. Cuando somos conscientes de la presencia del Señor con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, eso cambia nuestra vida, total y completamente. Los milagros solo cambian nuestras circunstancias, pero la presencia de Dios cambia nuestras vidas. Ahora vamos a comenzar a desarrollar el tema de cómo experimentar la presencia de Dios. En principio y en primerísimo lugar, para experimentar la presencia del Señor necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados. Arrepentimiento de permitir que ese corazón engañoso y perverso nos guíe en lugar de que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. En Hechos 3:19, la palabra de Dios es contundente. Dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, lo primero que necesitamos para experimentar la presencia del Señor es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento implica
el dar la vuelta al camino en el cual andábamos e ir en sentido contrario. El arrepentimiento es la clave y es el principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando el Señor comenzó a predicar, el mensaje era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy hay muchos que se dicen cristianos que no han experimentado el verdadero arrepentimiento en su corazón. Pero el arrepentimiento es una clave. De hecho, en muchos lugares, hablar de arrepentimiento, hablar de pecado y el consiguiente arrepentimiento y la obediencia y la santificación que derivan del arrepentimiento es casi que mala palabra. Son temas que no se mencionan. Sin embargo, son temas claves en la vida del creyente. Y el arrepentimiento es el eje alrededor del que gira el pecado, el conocimiento y reconocimiento del pecado en nuestras vidas, y es el eje alrededor del que gira también la obediencia y la santificación, porque el arrepentimiento significa dejar esto, reconocer esto y dejarlo, reconocer que es pecado delante del Señor y estar dispuesto a dejarlo, y la obediencia es el cumplimiento de esa disposición, y la santificación el resultado de la obediencia. O sea, el tema central es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva no solo al perdón de nuestros pecados, sino que nos lleva también a que experimentar de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de avivamiento, tiempos de refrescamiento en nuestras vidas. Así que en la primera condición es arrepentimiento. ¿Y por qué el arrepentimiento? Muy simple. El Señor es santo. Y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. El experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas es una forma de verlo, pero no lo vamos a poder ver sin santidad. Y la santidad implica el arrepentimiento, para que seamos limpiados de pecados y además venga tiempos de refrigerio. Entonces, la primera condición para poder experimentar plenamente la presencia de Dios en nuestras vidas es que en nuestros corazones verdaderamente haya un arrepentimiento a todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Y eso ya lo vimos, Hechos 3:19. La segunda condición, digámoslo así, para experimentar la presencia del Señor es un corazón dispuesto, anhelante y humilde delante del Señor. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuáles fueron las condiciones por las cuales él estaba en la presencia del Señor? Es que dispuso su corazón a entender y a humillarse. Y humillarse significa anhelar. Humillarse significa humildad. Humildad es la condición de estar humillado. Entonces, aquí nos habla claramente de la necesidad de la humildad para experimentar la presencia del Señor. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 19, la palabra nos dice exactamente lo mismo, y dice: y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Cuáles fueron las condiciones de estar en la presencia del Señor? Su corazón se enterneció, es decir, un corazón anhelante del Señor, y además se humilló delante de Él, es humildad. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, y eso significa también arrepentimiento. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículo 12, la palabra de Dios dice:
Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Otra vez, humildad. Y además de ello, si estaba buscando la presencia de Dios, era un corazón anhelante, un corazón dispuesto. En el segundo libro de Crónicas, versículo 34 capítulo 34 y versículo 27, la palabra de Dios dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Otra vez encontramos ahí un corazón dispuesto, anhelante y humilde. Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Esto quiere decir anhela, es anhelar y estar dispuesto. Y además dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y eso implica arrepentimiento e implica humildad. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y en Primera de Corintios 1:29, la palabra nos da la razón de por qué la humildad y anhelar y disponer nuestro corazón a buscar al Señor es necesario. Porque dice la palabra: a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra del Señor dice que a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha, número 1. Número 2, también dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que el Señor resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. La humildad es una llave que abre las bendiciones del Señor, y dentro de esas bendiciones el que nosotros podamos experimentar su presencia. Miren, una de las condiciones para poder experimentar la presencia, anhelar la presencia del Señor y experimentarla, es que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, que dejemos a un lado nuestro orgullo de yo puedo solo y reconozcamos nuestra debilidad y nuestra necesidad del Señor para poder entrar en su presencia y disfrutar de su presencia, porque con orgullo nadie entra en su presencia. Y cuando hablo de condiciones no estoy hablando de méritos, porque experimentar la presencia de Dios es un resultado de su gracia para con nosotros, no de méritos. El que hayan ciertas condiciones no implica que haya merecimientos de nuestra parte, es simplemente cuestiones que nos convienen a nosotros, son nuestra conveniencia, y nuestra conveniencia no tiene por qué ser premiada, no tiene por qué merecer un premio o un regalo. Los regalos del Señor son de pura gracia, de pura misericordia. No, nada hay que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de cualquier cosa que venga del Señor, porque todo lo que viene de Él es por su maravillosa e infinita gracia. La palabra de Dios habla de multiforme gracia de Dios y habla de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y de las riquezas de su gracia. Porque todo, y eso tenemos que estar conscientes de nosotros de ello, todo lo que Dios nos da deriva de su gracia, incluido el que nosotros experimentemos su presencia. Las condiciones que tenemos o que la palabra de Dios nos dice que son necesarias para alcanzar algo en Él, no es para que hagamos mérito, simple y sencillamente nos está marcando el camino. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Nos está marcando el camino que necesitamos recorrer para vivir en la plenitud de esos regalos de Él. Porque si nos desviamos de ese camino, no nos vamos a encontrar con sus regalos. Entonces, no es que nosotros merezcamos, la obediencia no merece premio. La obediencia es el camino a los regalos del Señor, a los regalos de la gracia del Señor. Si no caminamos en la obediencia, nos perdemos los regalos.
Pero eso no quiere decir que los regalos sean el merecimiento, no, son el camino para encontrarnos con los regalos del Señor. Y ahí muchos creyentes están equivocados porque creen que si obedecen merecen premio, que si sirven merecen premio, que si leen la Biblia, que si alaban, etcétera, merecen premio, que si van a la iglesia merecen premio. No, no, porque eso no es un premio, eso es un camino para alcanzar las riquezas de la gracia del Señor en nuestra conveniencia. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Al final quien pierde es usted, no el Señor. Porque el Señor sigue siendo Dios. Son caminos, no son merecimientos. Y eso debemos tenerlo muy claro. Porque yo me encuentro muchas veces cuando platico con gente que me dice, es que yo he obedecido la palabra de Dios, pero entonces no he recibido eso. Entonces lo que está buscando es un salario, no un regalo, no una bendición de parte del Señor, no su gracia, sino está buscando un salario como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y el problema es que el regalo ya está ahí, pero como no lo ve como salario, no lo vive. Como no lo recibe como salario, no lo vive. Porque no entiende que es por gracia. Como le dice el padre al hijo mayor, le dice, mijo, todas mis cosas son tuyas. Tú no las has disfrutado porque no quieres disfrutarlas, porque estás esperándolas como salario cuando son un regalo de mi gracia. La obediencia nos conviene a nosotros, servir nos conviene a nosotros. No es un merecimiento. Y ahí es donde estamos confundidos porque no hemos entendido lo que es camino y merecimiento. Y nosotros realmente no somos merecedores de nada. Todo lo que somos, tenemos, podemos y hacemos es por su bendita y maravillosa gracia. Es solo porque Él lo permite en su misericordia, porque si Él quisiera nos cierra las puertas y no lo podríamos hacer. Y no estaría haciendo nada malo el Señor con ello. Simplemente es su decisión soberana. Somos llamados a colaborar con Él, no a hacer la obra de Él. No lo merecemos, Él nos llama. Todo lo que hacemos, diezmar, ofrendar, orar, alabar, buscar la presencia del Señor, servirle, ir a congregarnos, ayunar, todo son caminos, no son merecimientos, no son obras, son caminos. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, para que nadie se jacte en su presencia, sino por su pura gracia. Si no fuera por la gracia del Señor, no oraríamos. Si no fuera por su gracia, no obedeceríamos, porque al final de cuentas obedecemos porque el poder del Espíritu Santo obra en nosotros, porque si el poder del Espíritu Santo no estuviera en nosotros equipándonos para la obediencia, estaríamos caminando en la obediencia al ego que va en la dirección contraria al Señor. Entonces no es un merecimiento. Por eso dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. O sea, no son las buenas obras nuestras, son las buenas obras de Dios hechas a través de nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La presencia de Dios es un regalo de su gracia y un regalo que necesitamos apreciar, y estas son las cosas que el camino que nos llevan a tener, a alcanzar esa gracia de experimentar la presencia del Señor en nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Y llevamos dos características de ese camino. Una es el arrepentimiento, porque sin santidad nadie verá al Señor, y la segunda es un corazón dispuesto, anhelante y humilde. Y la tercera, la palabra de Dios le llama a esta condición lloro, pero en realidad es el corazón contrito, el corazón adolorido por esa vida de pecado que llevamos en el pasado y por esas cosas que aún permanecen en nosotros de esa vieja naturaleza sin que hayan sido todavía renovadas por el Espíritu Santo. Y esto, el caminar con lloro o el buscar la presencia del Señor con lloro, con ese dolor, y lo vemos en segunda, con un dolor genuino, no un dolor ficticio, ¿verdad?
porque hay quienes hasta fingen las lágrimas y el pataleo y el clamor delante del Señor pensando que con eso van a mover su corazón, como que si el Señor no conociera nuestro corazón, pero eso no es auténtico. El Señor nos habla con este de lloro, un auténtico dolor, un auténtico arrepentimiento. Nos lo dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 19, dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Entonces también yo te he oído, dice Jehová. En Jueces 20 al 26 la palabra dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Y por qué lloraron? Lloraron de arrepentimiento. Y por eso trajeron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová, porque están arrepentidos. En Jueces 21:2 también encontramos que vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con arrepentimiento, con verdadero arrepentimiento, con anhelo en el corazón, con un corazón humilde delante del Señor, son tres condiciones o tres características de ese camino que nos van a llevar a la presencia del Señor. La cuarta característica es con alabanza, con regocijo. El Salmo 100, versículo 4 nos enseña que entremos por sus atrios con alabanza, entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Un corazón agradecido y un corazón que reconoce quién realmente es Dios. Que no solo reconoce sus manos, sino reconoce a Dios, porque la alabanza es el reconocimiento de quién es Dios, además de lo que Él hace. También en el Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces es acción de gracias, agradecimiento, alabanza y regocijo. Y en el Salmo 95:2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cántico. Y eso no es una alabanza de Hay dos formas de alabar al Señor y la vemos en las iglesias todos los días de culto. Hay gente que está alabando por costumbre y simplemente está siguiendo la canción porque ya se la sabe de memoria, pero uno le ve la cara y de alabanza no tiene nada, de alegría no tiene absolutamente nada, sino es una alabanza religiosa que solo están siguiendo al que está cantando. Y otra alabanza que es una alabanza, es la verdadera alabanza, la alabanza de corazón. La alabanza que viene de un corazón que está agradecido con el Señor por un lado, y por otro lado un corazón que conoce la magnificencia de Dios y el privilegio que nosotros tenemos de poderlo alabar, honrar, respetar, de levantar su nombre, de bendecir su nombre, porque hemos experimentado su acción en nosotros. Entonces es también alabanza y regocijo, con oración y ruego también. Daniel 6:11 nos enseña que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. La oración es un camino a la presencia del Señor. Mire, todo lo que hagamos conectando nuestra mente y nuestro corazón con el Señor es entrar en la presencia del Señor. Realmente conectarnos con la presencia del Señor es conectar nuestros pensamientos y nuestro corazón con Él.
Y eso es verdadera adoración. A eso se refiere la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, cuando dice que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que lo adoran, que lo alaban, que lo buscan, que buscan su presencia, que se conectan con Él en todo momento, en toda circunstancia, y están conectados en pensamiento y en corazón. Por eso la palabra de Dios dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Eso es conectar mi pensamiento y mi corazón con el Señor, ¿o no? Y la palabra también nos enseña a meditar de día y de noche en ella. Eso es conectar mis pensamientos y mi corazón con el Señor. Y si lo conecto es porque estoy entrando en su presencia. Si tengo un corazón agradecido, ¿agradecido a quién? A Él. ¿Por qué? Por todo lo que me ha dado. Entonces, cuando estoy agradeciendo, me estoy conectando con Él, me estoy conectando con su presencia. Porque conectarme con su presencia es conectarme con Él en su corazón y en su mente. Los que solo piden cosas se conectan con las manos de Dios. Pero la verdadera adoración, la verdadera presencia del Señor la experimentamos cuando nos conectamos con su mente y con su corazón, principalmente con su corazón. Una forma de también conectarnos con la presencia del Señor es con ayuno. ¿Por qué con ayuno? Porque el ayuno crucifica nuestra carne. El mayor enemigo, el ayuno no es para privarnos de alimentos, el ayuno es para dominar nuestra carne, para crucificar nuestra carne. ¿Y por qué crucificar la carne? Porque la carne es nuestro mayor enemigo para vivir en la presencia del Señor, porque la carne demanda la atención que deberíamos darle al Señor. Entonces necesitamos crucificar la carne. Por eso la palabra de Dios dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La carne necesita ser crucificada y anulada para poder vivir en la presencia del Señor, porque si no la carne va a estar demandando atención a cada momento y eso nos va a quitar la atención de la presencia del Señor. La carne es enemiga de Dios. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios para que Dios haga cosas. El ayuno básicamente es poner nuestra carne en sujeción y sujetarla al espíritu. La carne, el ayuno, primero que nada es conectarnos con el Señor. No se trata de privarnos de alimentos. Muchos ven el ayuno como privación de alimentos. No voy a comer, pero ¿qué hacen con el tiempo de la comida? Con el tiempo que no invierten en la comida. Siguen trabajando y siguen haciendo sus cosas. Eso no es ayuno, eso es dieta, si quiere verlo así, pero no ayuno. El ayuno es que el tiempo que voy a dedicar a la comida, que no le voy a dedicar a comer físicamente, lo voy a dedicar para comer la palabra de Dios, para estar en la presencia del Señor, para entrar en la presencia del Señor más tiempo. Además, también la palabra de Dios dice que el verdadero ayuno es que parta mi pan con el hambriento. ¿Qué significa? Lo que no me voy a gastar en comida, eso lo voy a dar a los pobres. Y eso también es crucificar a la carne, porque la carne no le gusta dar, la carne es asadón solo para adentro. La ofrenda es una forma de crucificar la carne. Y el Señor nos manda que en el ayuno, lo que no gastamos en comida, se lo demos en ofrenda a quien lo necesite, a los pobres. Ese es el verdadero ayuno que Él escogió y que nos lo enseña la palabra en Isaías capítulo 58. No tiene nada de malo ayunar para que Dios haga algo. Está bien, pero debemos ayunar sabiendo lo que significa verdaderamente el ayuno. El ayuno no es solamente una privación de alimento. El ayuno es para crucificar la carne, para desatar ligaduras de impiedad y para conectarnos más con el Señor y además de ello, partir nuestro pan con el hambriento, compartir lo que no nos vamos a comer con el que tiene hambre, darle nuestra comida a otro. Eso es el verdadero ayuno y eso nos conecta con la presencia del Señor.
Y también en Jueces 20:26 nos habla de las ofrendas como una forma de conectarnos con el Señor. Dice la palabra: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ellos estaban en la presencia del Señor. ¿Y qué hicieron? Lloraron, ayunaron y ofrendaron. Son tres formas también en las cuales nos conectamos con el Señor. Entonces, ¿cuál es el camino para conectarnos con la presencia del Señor? Con arrepentimiento, con un corazón dispuesto, anhelante y humilde, con temor del Señor. Este no lo había, me lo salté, lo voy a ver en un momentito. Con alabanza, con regocijo, con un corazón agradecido, con oración y ruego y con ayuno y con temor de Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? No es pánico, significa honra, respeto, reverencia, obediencia. Dice el primer libro de Crónicas 16:30, temed en su presencia toda la tierra. Mire, Dios es mi Padre, Dios es mi amigo, Dios es mi compañero, pero Dios es Dios. También merece nuestro respeto, nuestra honra. No es como algunos se refieren a él como el colocho o algo así. No, es que él es Dios, no debemos olvidarnos de eso. Es nuestro Padre, es nuestro amigo, nuestro compañero, es el que nos perdona, un montón de cosas, pero es Dios. Y como Dios merece respeto, merece reverencia, merece honra y merece nuestra obediencia. Eso es temor de Dios, eso es tener temor de Dios. Obediencia, reverencia, respeto hacia quien Él es. Y esa es una de las condiciones para poder experimentar la plenitud de su presencia en nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, ya se nos pasó el tiempo, no sentí cuando se nos fue el tiempo. Vamos a terminar la enseñanza acá. La próxima semana vamos a concluir con este tema, primeramente Dios, el próximo miércoles de la presencia de Dios. Es algo hermoso, maravilloso. Mire, la presencia de Dios es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Cuando vivimos en la presencia del Señor, o por lo menos, yo no le voy a decir que vivimos porque al final todavía no lo he logrado al 100%, pero la mejor parte de mi vida es cuando verdaderamente estoy consciente de la presencia de Dios conmigo en donde quiera que esté. Esos son los momentos más hermosos de mi vida, más plenos de mi vida, y para experimentarlos no necesito estar solo en mi cuarto o solo en la iglesia. No, lo experimento en todos lados. Y de eso hermoso que es la presencia del Señor en nuestras vidas, porque hermosa es su presencia, maravillosa su presencia, eso produce hambre y sed en mí, y la búsqueda de esa presencia es cada día mayor. Me anima todos los días a buscar más y más de la presencia del Señor. Así que yo le animo a que vivamos en esa presencia del Señor cada día más, a que seamos conscientes de esa presencia del Señor en nosotros y que nos metamos en esa presencia con Él para poder vivir esas vidas en plenitud de gozo, esas vidas en plenitud de victoria, esas vidas en plenitud de paz, de amor, de gozo, de bendición, de bienestar. No hay nada en el mundo, no existe nada mejor que la presencia del Señor, de la que vienen tiempos de refrigerio, de refrescamiento, de avivamiento en nuestras vidas. Así que le animo a que comencemos a buscar de la presencia del Señor cada día más en nuestras vidas, de ser conscientes de la presencia del Señor en nuestras vidas y de experimentar todas las bendiciones de la presencia del Señor en nuestras vidas. Muy bien. Esperamos el próximo miércoles entonces a las 8 de la noche para continuar con esta enseñanza, y mientras tanto que usted tenga una bendecida semana, que la gracia y el favor del Señor estén con usted en todo lo que haga, y que la presencia del Señor vaya con usted a donde quiera que usted vaya, pero mejor sí, antes de ir usted,
le pregunta al Señor hacia dónde Él quiere ir con usted y seguirlo, porque eso es lo que dijo Moisés, ¿no? Si no has de ir conmigo, que yo no salga de este lugar. Muy bien, vamos a terminar orando por cada uno de nosotros y por los suyos. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por tu palabra, Señor, por ese gozo de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a ser cada día más conscientes de tu presencia para vivir en tu presencia, que podamos decir, Señor, como Eliseo, como Elías, en cuya presencia estoy, Señor, en todo momento de nuestras vidas, Padre. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros y sobre nosotros, Señor, y es nuestro ayudador para buscar tu presencia en nuestras vidas todo el tiempo, para ser conscientes de tu presencia en nuestras vidas en todo tiempo. También, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros sane al que esté enfermo, restaure al que esté quebrantado, continúe liberándonos, Señor, de toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a ti, Señor, y que supla todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y esté sobre cada uno de los miembros de nuestras familias, Señor, atrayéndolos a ti, ya sea porque no te conocen o porque andan en el camino del Hijo Pródigo, su amor se haya enfriado o se estén debilitando en su fe. Tu Espíritu Santo es más que suficiente y todopoderoso para volverlos a ti de todo corazón, Señor, y ello es lo que te pedimos, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestros cuerpos, pero también, Señor, nuestras almas, nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, activando todas esas semillas de tu palabra que tú has sembrado en cada uno de nosotros, para que esas palabras, Señor, crezcan en nosotros, se conviertan en vida y produzcan mucho fruto para la gloria tuya y para bendición nuestra y de los nuestros, Señor. Padre, te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por ellas en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Y no nos olvidamos de orar, Señor, por todos aquellos que están enfermos en las salas de cuidados intensivos de los hospitales o recuperándose en un hospital o en su casa. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, y que haga un milagro portentoso que los vuelva a ti de todo corazón, o que avive ese fuego, Señor, de amor por ti en sus vidas. Te pedimos también, Señor, por la paz de Jerusalén y por la paz de Israel en estos tiempos tan convulsos, Señor. Derrota a sus enemigos, pero principalmente, Señor, que sus enemigos se conviertan a ti, viendo la protección tuya sobre tu pueblo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor prospere la obra de sus manos, así como prospera su alma, y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en esta misma página para la gloria del Señor y seguir compartiendo acerca de su presencia. Bendiciones para todos y un abrazo, y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bendiciones.